Hola amigos de Lima News, estamos en la Alianza Francesa con Paola Estupiñán, directora y dramaturga de Sueños de Victoria. Paola, ¿qué te llamó tanto el tema? Háblanos un poco de la obra, de esta obra Sueños de Victoria. Bueno, la obra está basada en hechos de la vida real y cuenta la historia de Rosa Campuzano, que fue una mujer que perteneció al siglo XIX. Esta mujer estaba muy interesada en la lectura, en la escritura, pero para su época había muchos libros prohibidos. Entonces, cuando ella se mete de alguna manera en los libros que tenían ideales liberales, ¿no? Entre ellos libros de la Ilustración, es que ella conoce desde Guayaquil, porque en aquella época Guayaquil pertenecía al Perú, ella conoce este movimiento independentista, y eso es lo que la trae a Rosa a Lima, ¿no? Y bueno, a través de los patriotas ella conoce a ese Martín, con quien posteriormente desarrolla una relación. Con quien compartía ideales de independencia y de libertad. Sí, por supuesto. Además, Rosa fue espía y ella recaudaba información del batallón realista y lo pasaba a los patriotas. Su casa era un centro de encuentro de todos los patriotas y se creaban planes y estrategias para poder ingresar a Lima y derrocar al virrey, ¿no? Para poder darle. ¿Cuál era la importancia o cuál crees tú que es la importancia de reivindicar este personaje histórico? Bueno, definitivamente la historia no cuenta o no hace visible la gesta libertaria de parte de las mujeres. Y yo considero que en esta época las mujeres estamos empoderándonos mucho y sobre todo porque tenemos un rol importante, siempre lo hemos tenido, pero nunca se nos ha visto tan activas como ahora en la actualidad. Pero no es porque antes no haya sucedido. Esto viene sucediendo desde mucho tiempo atrás, siglos. Sin embargo, la importancia de este personaje es precisamente rescatar nuestro pasado, que era lo que hacíamos nosotros, cómo nosotras apoyábamos, cómo buscábamos nuestra propia independencia, nuestra propia libertad, ¿no? Es una forma de poner visible ese papel independiente autónomo de las mujeres a lo largo de toda la historia, no solamente como un movimiento del siglo XX, digamos. Exacto. Ese movimiento viene, desde hace muchísimo tiempo atrás. No, que el día de hoy las mujeres podamos acceder a la igualdad de oportunidades, ¿no? Te lo digo entre comillas porque es un decir. O sea, es muy complicado decir que ambos géneros somos iguales, ¿no? Pero sí, esta obra se trata de rescatar la posición femenina a lo largo del tiempo, ¿no? Y dar a conocer este personaje que además ha estado oculto para la historia del Perú, porque en países como Argentina, como Ecuador, sí se conoce. ¿Qué fuentes tomaste para poder rescatarlo, para hacer la dramaturgia? Bueno, primero tuve que hacer la investigación del contexto histórico de la independencia, ¿no? Recuerdo que investigué mucho sobre el Perú virreinal, todos los años de conquista. ¿Cómo fue el periodo de conquista? Fue un periodo sumamente complicado que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Posteriormente a eso, ya una vez teniendo el contexto, empecé a buscar personajes similares a los de Rosa, que hayan aportado desde el periodismo, que en esa época de alguna manera las mujeres escribían, ¿no? Y también repartían de manera secreta periódicos, cartas, para apoyar con información que ellas tenían. Entonces, la etapa de la investigación fue muy grande y muy, muy importante para luego de eso hacer una obra de teatro. Que la obra de teatro ya es un proceso artístico, entonces todos los datos históricos cambian, ¿no? Cómo es que a través del arte tú comunicas esto. Eso es importante, que le das un sentido y qué es lo que tú, como dramaturgo, como artista, tienes que hacer. Estamos ahora con Eduardo Adriancén, asesor de dramaturgia del Festival de Escena Azul. Eduardo, hola, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá, con mucho gusto de ver ya el estreno, ¿no?, de la obra, ¿no?, la culminación del trabajo tan bacán que se ha hecho aquí en
esta oportunidad en la universidad, ¿no? Es estupendo que tengan ese tipo de culminación de trabajo, es fantástico. ¿Cómo viste los textos cuando llegaron a ti? ¿Qué viste alguna riqueza rescatable para...? No, yo he trabajado, bueno, con Paola, ¿no? Con Paola, aquí he tenido el gusto de asesorar su trabajo y de plano y era un tema muy bacán, muy interesante. A mí personalmente me gusta mucho la historia, entonces me caía como perfecto para lo que a mí me gusta, además, ¿no? Que era un tema histórico, que tenía muchas aristas, muchos temas también dentro del personaje. Me gusta mucho, es difícil encontrar una persona, una autora joven, un autor en general, una escritora, un escritor que le guste la historia, ¿no? Y la historia es para mí personalmente una cantera extraordinaria de historias. La historia es una gran cantera de historias y todo lo que puedes encontrar. Y yo sé que Pablo tiene varias ideas más también, así que vamos como por ahí. Y además poniéndole mucho... Y es lo importante, que es difícil e importantísimo para una persona que escribe, volcando cosas muy suyas, utilizando episodios que sacas de otras vidas o de otras personas o de otras épocas. Eso es lo que me gusta mucho. Es muy difícil, Paola, conjugar la experiencia personal con hechos históricos que no necesariamente tú puedes malear tanto. Bueno, yo creo que existen conceptos universales, ¿no? Que a través del tiempo se mantienen, como el concepto de la libertad, de la independencia. Yo cuando empecé a escribir esto, eso era un cuento, cuando yo tenía 17 años y era adolescente y estaba en una búsqueda de independencia, ¿no? De mi familia, de mi carrera, estaba en una búsqueda de libertad, una libertad personal. Entonces, esto fue lo que me contextualizó de alguna manera en la época de la independencia, ¿no? Donde esto sí fue un proceso social, esto sí estaba dentro de un contexto de opresión. Entonces, de mi experiencia personal es que yo saco esto y de alguna manera lo armo dentro de este contexto de hace 200 años, ¿no? Entonces, por eso te digo que estos conceptos siguen siendo universales. Claro, últimamente se han visto más obras de teatro con temas históricos. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque nosotros tenemos tantas historias dentro de lo que es los procesos sociales que hemos vivido como país, que vivimos como país, que a mí me parece el lugar maravilloso de mirar y por destacar mucho para entendernos el hoy. En la medida que tú lees más historia, entiendes más también tu presente, entiendes el por qué somos como somos ahora, por qué pasa lo que pasa, porque somos consecuencia, obviamente, de todo un proceso, de muchos procesos, de muchas formas de mirar nuestro propio país, nuestras propias limitaciones, defectos, virtudes como país, como cohesión cultural finalmente. Entonces, en buena hora existe eso y hay para explotar tantísimo. Estamos empezando, yo creo que sí, pero me parece estupendo que haya interés. Invito a todo el público a que venga a ver Sueños de Victoria. Estamos en la Alianza Francesa hoy, 9 de mayo, y mañana, 10 de mayo, a las 8 de la noche, y sobre todo al Festival de Escena Azul. Gracias.